No pocos hechos de la historia explicados por complejas tensiones sociopolíticas han tenido en realidad como objetivo y catalizador principal el robo. El robo es un tabú para la memoria histórica y suele ser tratado con amnesia por los que la crean, los vencedores. Mencionemos dos ejemplos protagonizados por los cruzados sin siquiera salir de Europa. En la primera cruzada, un ejército se dirigió al norte en vez de a Tierra Santa y masacró a los judíos en una proporción que se cree equivalente al Holocausto del siglo XX. Y tras ello, los cristianos se quedaron con sus posesiones y con la distribución de los productos orientales que desembarcaban en los puertos mediterráneos y que estaban convirtiendo en ricos comerciantes a venecianos y a judíos, a partir de ahora a cristianos. En la cuarta, de camino a Tierra Santa, los cruzados pasaron por la ciudad más rica del mundo, Constantinopla, cuya población era cristiana pero no obedecía a Roma. Los cruzados la invadieron y durante 3 días robaron, violaron y mataron tanto como fueron capaces. La biblioteca del imperio, seguramente la mayor del mundo en la época, también fue aniquilada. Los caballos que se exhiben en Venecia proceden de aquello. Dicho esto, no podemos hablar de monasterios sin reconocer que su masivo expolio y destrucción ha sido mayoritariamente causada por sus propios estados, muchas veces en bancarrota por causas mil, incluyendo desde luego la ineptitud. Así sucedió a los monasterios en Inglaterra y Alemania con la Reforma Protestante, en Francia con la Revolución Francesa, en España con las desamortizaciones del XIX y en Rusia con la Revolución Socialista. En pocos años se destruyeron edificios de más de 10 siglos, muchos de ellos auténticas joyas artísticas, y todo para engrosar las cuentas del Estado de turno, con la venta de sus tesoros y las tierras procedentes de sus donaciones. Los Estados han tenido y tienen el poder de vestir de legalidad el robo, y nunca les ha sido difícil conseguir la complicidad de la población, esperanzada en quedarse con alguna migaja del botín, aunque sea solo en forma de cantera cercana. Después lo llaman enajenación, disolución, desamortización. Al románico se le ha llamado primer estilo artístico europeo, pero hay que ir al Metropolitan de Nueva York para ver los capiteles originales de Moissac o Saint-Guillaume, aquellos que eran admirados por los peregrinos a Santiago. El Camino de Santiago fue la ruta de peregrinación jacobea durante varios siglos del medievo. Procedentes de 1000 lugares de la actual Europa, los peregrinos convergían en 4 rutas a través de Francia, 2 principales pasos pirenaicos y un camino hacia destino, la tumba del apóstol. Una ruta venía por Conquet-Moissac, que era la que conectaba con Cluny. Otra venía por Vézelay-Limoges y otra por Saint-Martin-de-Tours, cruzando los Pirineos por Roncesvalles. Los que venían desde Saint-Guillaume y Saint-Sernin-de-Toulouse cruzaban por Somport para llegar a Jaca y a Leyre. En Puente la Reina se unían los peregrinos transpirenaicos y a partir de aquí la ruta recorría unos 800 kilómetros hasta Santiago. Parece lógico que el camino medieval hubiera seguido la calzada romana que unía Aquitania con Astorga y que después se prolongaba hasta Iria Flavia, pero no fue así. De hecho, la calzada, hoy destruida, pasaba por zonas hoy despobladas, cercanas al Camino de Santiago, pero no coincidentes. Esto se explica porque las calzadas romanas fueron utilizadas en la Reconquista por los ejércitos fronterizos y después por las tropas de Almanzor en las expediciones de castigo al norte, lo que obligó a las poblaciones a alejarse lo más posible de ellas. Posteriormente, los peregrinos buscaban los centros habitados, donde abastecerse, y en ellos se fundaban monasterios y hospitales. La Catedral de Santiago es una gran iglesia de peregrinación y también un museo de escultura románico.
Su construcción comenzó en el 1075 y duró siglo y medio. Se concibió según el modelo de la abadía de Conques, en Francia, que había sido empezada unos años antes. Los primeros maestros fueron franceses y llevaron desde allí el motivo de Santa Fe, aunque la ejecución de esta capilla es posterior, del maestro Esteban. La planta es de cruz latina con girola y 5 capillas en la cabecera. Tiene deambulatorios para circulación de peregrinos, 5 naves y 3 en el crucero. Al lado de la capilla del Salvador se encuentran 2 capiteles con las efigies de los fundadores, Alfonso VI y Diego Peláez. El obispo cluniacense Dalmacio trasladó la sede arzobispal desde Iria hasta Santiago y a partir de ahí fue la catedral. Las 3 capillas centrales de la girola pertenecieron al monasterio de Antealtares, que era la comunidad encargada de la custodia de las reliquias desde que fueron descubiertas. La iconografía de estas 3 capillas sobre Alejandro Magno se considera una influencia normanda sobre Diego Peláez, quien estaba adscrito a la Reforma gregoriana, pero también a su vez pertenecía al círculo del rey de Galicia, García II. Este rey era hermano de Alfonso VI y finalmente fue encarcelado por él, junto con Diego Peláez, supuestamente por sospechosos contactos con los ingleses. Peláez pudo escapar y encontró cobijo en el reino de Aragón. La catedral tuvo por esto unos años de letargo en la construcción y fue el obispo Gelmírez quien dio un impulso definitivo gracias a las buenas relaciones con Cluny y con Calixto II. Con Gelmírez se terminó la cabecera y se construyó el transepto, con sus 2 puertas que se abrían a los peregrinos por un lado, por el lado norte, y a los comerciantes de Compostela por el lado sur. Según el Calixtino, la catedral tuvo hasta 11 puertas, 7 menores y 3 mayores. Estas fueron las del Paraíso, o francesa, la de Platerías y la occidental, que no fue construida hasta la época del maestro Mateo. La puerta francesa fue destruida en el siglo XVIII, conservándose algún resto en el Museo de la Catedral, especialmente las columnas entorchadas de mármol que parecen copias de los modelos italianos en la época de Gelmírez, quien viajó a Roma 2 veces. La portada de Platerías es la única portada románica de la catedral que se conserva, aunque muy modificada. Se construye como un rompecabezas de piezas de otros lados. Es una puerta bífora con arquivoltas que dejan muy poco espacio a los tímpanos. En ellos se colocan relieves con temas caballerescos y profanos, como la mujer de la calavera, que para el autor del Calixtino representa a una adúltera. Según la leyenda germánica del cruel esposo que se venga del adulterio cortando la cabeza del amante y obligando después a su esposa a besarla día tras día. Se cree que fue en el siglo XIII cuando se colocó el magnífico Cristo bendiciendo con un Santiago de mármol a su derecha. En épocas más recientes se colocaron figuras procedentes del coro pétreo. Diego Gelmírez, arzobispo de Santiago a partir del 1100, fue inicialmente discípulo de Diego Peláez, pero posteriormente se convirtió en su rival. Visitó la abadía de Cluny y también al Papa Calixto II, obteniendo su total apoyo. De hecho, el modo de obrar de Gelmírez era del todo parecido al de los abades borgoñeses. Era astuto, hábil, político y diplomático, buen propagandista, permanentemente activo y bien relacionado. Admiraba el románico y el arte de Roma. Cumplía las reglas, pero amaba el lujo en el arte. Imponía orden moral en su diócesis, según la Reforma gregoriana, pero no era asceta. Se relacionó con el poder real en un tira y afloja permanente, con todos y con ninguno, y mandó construir 2 palacios episcopales, uno de los cuales se conserva.
Formó una escuela catedralicia y enviaba estudiantes a Cluny para que completaran su formación. De allí eran 2 de los 3 escritores de la historia compostelana que fue encargada por él. La capilla de la Corticela, del siglo XIII, era el oratorio de los monjes de Pinario. La construcción de las naves iba lenta, hasta que Fernando II puso al frente al maestro Mateo, quien termina las naves y el triforio, siguiendo el modelo del crucero. La obra de Mateo es preludio del gótico y muestra conocimiento del arte francés y también del hispano-islámico. La cripta tiene un eje central con 8 columnas, aplica bóvedas de arista y en las claves centrales dispone ángeles portando el sol y la luna, que representan el mundo terrenal necesitado de astros que lo iluminen. Sobre esta, el taller de Mateo construye el Pórtico de la Gloria, ya en el siglo XIII, que es considerado una de las obras maestras universales del románico. La iconografía del pórtico se basa en el Apocalipsis de San Juan. Su enorme tímpano se sostiene en un parteluz en cuyo fuste se representa el árbol de Jesé. Sobre este se halla el apóstol Santiago con cartela y báculo. Las estatuas columnas laterales destacan por su naturalismo y vitalidad, culminando en la sonrisa de Daniel. El conjunto es presidido por un Cristo sedente, con los signos de los evangelistas y ángeles alrededor. Sobre ellos se sitúan los bienaventurados y en el arco 24 ancianos músicos. En las arquivoltas del lado derecho se representa el juicio final. A los lados de la fachada occidental se levantaron 2 torres que posteriormente fueron magníficamente enaltecidas en época barroca. La fachada actual del Obradoiro respetó y protegió el Pórtico de la Gloria. El taller de Mateo también elaboró un coro de granito que estuvo en los primeros tramos de la nave central hasta el siglo XVII, en el que se derribó para realizar otro de madera que tampoco existe como tal en la actualidad. El coro pétreo estuvo terminado para la solemne consagración en el 1211, tras lo cual Mateo realizó los sepulcros de reyes e infantes. Algunos elementos del coro pétreo de Mateo fueron superpuestos a la llamada Puerta Santa, que está situada en el muro que cubre actualmente la cabecera de la catedral. El claustro románico fue sustituido por el actual renacentista y la puerta románica del Paraíso por la de azabachería. La peregrinación masiva a Santiago decayó en el siglo XIV. Se cree que por la pérdida del apoyo directo, por la peste negra, las guerras dinásticas en España y, posteriormente, el cambio de mentalidad del cristianismo con el Renacimiento y la Reforma protestante. Actualmente la peregrinación jacobea se ha revitalizado de tal forma que el número de peregrinos supera al de Roma y Jerusalén. A los motivos de fe y tradición se añaden la aventura, el reto, el contacto con la naturaleza, el placer de pisar antiguos caminos y de tocar viejas piedras. Se puede ir a Santiago con incertidumbre, con ilusión o para una despedida en el camino. El principal artífice del éxito actual de la ruta jacobea fue un político español ya fallecido, que supo aunar una vasta cultura con una gran energía en el carácter y un pasado como ministro de Turismo. Si hubiera nacido en la Edad Media, hubiera sido seguramente abad de Cluny.